Con Gaby y alguien más. Los rulitos. Muy atento. Atenta, Bueno, atenta. muy bien. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Realmente es un placer iniciar este curso, Educación Sexual Integral en la Adolescencia, herramientas basadas en el desarrollo de competencias. Este curso, como saben, es un esfuerzo conjunto de la Administración Nacional de Educación Pública, de la ANEP, la Dirección de Derechos Humanos y la Unidad de Desarrollo Profesional Docente, que cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA, y de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. También forman parte de esta iniciativa la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, la Flaxo Argentina. Como saben, esta iniciativa ya comenzó en el día de ayer y se extenderá hasta mediados de diciembre. Transitaremos a lo largo de este tiempo 5 módulos que pretenderán abordar aquellos elementos más relevantes para el abordaje de la AIDS en la adolescencia. Hoy nos convoca el módulo 1, que es la introducción al curso, donde trabajaremos los conceptos y las características centrales de la educación sexual integral y abordaremos más específicamente todo lo que tiene que ver con la educación integral la educación integral de la sexualidad basada en competencias con una mirada específica en la adolescencia. Para ello nos acompañará Patricia Piris. Patricia es doctoranda en educación por la Universidad de Rosario, Argentina. Es magíster en género y políticas de igualdad de Flaxo, Uruguay. Es educadora sexual por la Asociación Civil Espacio Salud de aquí, de Uruguay. Y por supuesto que también es maestra directora de Atlántida, de la Escuela 149. Es referente de aprendizaje basado en proyectos de cultura científica del MEC y fue la coordinadora de educación sexual del Instituto de Formación en Servicio de lo que era el Consejo de Educación Inicial y Primaria, hoy Dirección General de Educación Inicial y Primaria, entre el 2014 y 2019. También Patricia es consultora en proyectos de elaboración de inclusión, de estrategias de inclusión de niñas y adolescentes. Es autora de varias publicaciones específicamente en educación sexual con perspectiva de género en la educación, con énfasis en la educación inicial y primaria. Antes de darle la palabra a Patricia, queremos resaltar una actividad que será también un complemento de esta videoconferencia, que es la realización del encuentro presencial, del primer encuentro presencial que tendrá lugar este viernes, el viernes 20 de octubre, que se realizará de 9 a 18 horas en el Centro de Formación Permanente en la calle Cuarein 1381. Esta actividad también conjuntamente con el segundo encuentro presencial que será a mediados de diciembre, son actividades de carácter obligatorio para este curso. O sea que las y los invitamos también a acompañarnos en estos encuentros presenciales. Bueno, entonces, sin más, Patricia, te damos la palabra. Bienvenida, muchísimas gracias y ya te damos el micrófono, la pantalla para ti. Gracias, Gracias. Diego. Gracias, Diego, por la invitación y bueno, por la apertura.
Bueno, compañeras, presencialmente, presencialmente, virtualmente hoy en forma sincrónica, somos 5 o 6 personas, pero sabemos que detrás de la cursada habemos unas cuantas, muchas más, diríamos, a lo largo y ancho del país, por lo que hemos visto en el foro. Para mí un placer formar parte un poco de esta propuesta de formación, de un desafío porque es el módulo introductorio con personas que ya vienen trabajando y que tienen formación en educación sexual y en educación media, que en realidad mi experticia, si uno lo quiere así, o mi mayor tránsito en esta área, en este campo del conocimiento de educación sexual, es más que nada en inicial y primaria. Por eso también es un poco un desafío. Y también es una oportunidad, porque en esto de la educación sexual, que ya tiene larga data en nuestro país, nos está este marco de la transformación curricular integral que estamos viviendo como docentes en el Uruguay, nos desafía también a ir resignificando tránsitos en educación sexual que veníamos ya construyendo, y nos posibilita, nos genera, nos abre puertas para, bueno, ir viendo los intersticios en esta transformación, dónde podríamos trabajar la educación sexual y cómo trabajarlas desde este marco o enfoque competencial que nos desafía en todas las áreas del conocimiento, y educación sexual no escapa de ello. Para empezar un poco a compartir por donde iremos la conferencia, a mí me encanta la conversación, me es muy difícil conversar casi sola, en general una como docente interactúa con el resto, así que las presentes les invito preguntas o dudas, no teman interrumpirme y hacer cualquier comentario que ustedes crean pertinente. A ver ahí, si lo vemos, lo ven en pantalla completa. Antes de Y avanzar, perfecto, este. ¿lo ves, Diego? Gracias, Diego. Antes de avanzar, Perfecto. ustedes van a contar con el libro de clase, donde vamos a ir transitando desde lo escrito y algún audiovisual que por allí compartimos, en este primer módulo, por los 3 conceptos estructurantes de toda la propuesta de formación. Que si uno los quiere simplificar en esto, en 3 conceptos, serían las sexualidades, las adolescencias y educación sexual. En el encuentro de hoy, en este encuentro virtual, vamos a profundizar más que nada en educación sexual. El viernes van a estar trabajando en forma presencial más en los conceptos de sexualidades y sexualidades en la adolescencia, con las compañeras que van a estar allí en la propuesta. Y antes de seguir avanzando en la propuesta de formación, compartirles que nuestra idea, nuestro posicionamiento de formación, se trata de alejar de propuestas tecnicistas. No creemos nosotras en que haya un conocimiento que les depositamos y que ustedes con esto lo van a poder replicar, sino que pensamos que la formación es una construcción personal, que cada una de ustedes va a ir construyendo a su tiempo, desde el diálogo entre la teoría y la práctica, desde tus saberes previos y lo que vayan articulando y construyendo a diario con las personas que se encuentran. Por tanto, los aportes que nosotras les hagamos, esperamos que hagan a esa formación que ustedes van a ir, si están construyendo y seguirán construyendo. Entonces, como les decía, en el día de hoy vamos a profundizar en el concepto de educación sexual. Como es un módulo introductorio, como es la introducción de todo el curso, vamos a ir viendo algunos marcos generales que seguramente ustedes ya, algunos de ellos o todos, ya los conocen, pero bueno, en esta idea de ir, bueno, que serían los hilos que van a sostener la urdimbre de la cursada. Primera máxima que nosotras nos posicionamos desde la educación sexual, desde una perspectiva constructivista, desde donde nosotras nos posicionamos, donde nos vamos a posicionar a lo largo de toda la cursada, es esta máxima que todas seguramente conocemos y hemos escuchado, que toda educación es sexual, que por ser seres sexuados, sexuadas y seres sexuales, no podemos desprendernos de la sexualidad, es una dimensión que nos constituye, por tanto, siempre que estamos en relación con el grupo de estudiantes, con el resto de las personas de la comunidad educativa, siempre estamos educando en sexualidad, como dice Morgade, en su mismo libro, en el libro que tiene este mismo nombre, el libro del 2011, que creo que está disponible en la biblioteca, y si no, Diego me recuerda después si lo incluimos, creo que está en la biblioteca.
este concepto de que siempre estamos educando en sexualidad por estar en relación con otras personas que también tienen sexualidad como dimensión constitutiva, porque como personas la sexualidad no la podemos desprender de nuestro ser humano. Entonces, siempre estamos educando en sexualidad. ¿Y cuál es la diferencia en este sentido en la educación sexual en el sistema educativo, desde donde nosotros vamos a focalizarnos? Y bueno, yo diría, y creo que estamos de acuerdo en esto, que hay una intención didáctica y didáctico-pedagógica, ¿no? Acá lo que tiene que diferenciar a, a la educación sexual que ocurre en las relaciones cotidianas de la educación sexual en el sistema educativo formal es la intención didáctica. Tiene que haber una clara intención didáctica, una selección de contenidos, una selección de competencias a trabajar y una intención de cuáles son las metas que yo me voy a plantear como docente, cuáles son los intereses de los estudiantes que voy a tomar y desde esas intenciones didácticas construir las propuestas didáctico-pedagógicas que voy a desarrollar. Esa sería la gran diferencia de la educación sexual cuando estoy focalizando en el sistema educativo formal. Sabemos que la educación sexual es un derecho que está consagrado por el sistema educativo en consonancia con distintos compromisos nacionales e internacionales que el país ha suscrito. Seguramente los conocemos, pero esto no es menor, porque es algo que lo leemos muy frecuentemente en todos los documentos que uno trabaja en educación sexual, pero no es menor decir que tenemos una normativa, que hay compromisos que el país ha asumido, que ha firmado y ratificado, y que esos compromisos nacionales e internacionales garantizan, dan las garantías para que la educación sexual como derecho sea implementada en el sistema educativo. Vamos a recordar algunos. No sé si se ve ahí. Con lo que tiene que ver con los compromisos internacionales, yo acá hice como unas viñetas de los que consideramos como más importantes a recordar, incluso en una evolución histórica, ¿no? La Carta Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Conferencia Internacional del Cairo, los objetivos, los ODS, los objetivos del milenio, en esta conferencia que fue en el 2008, donde se instaba la Conferencia Internacional del SIDA, donde se instaba a prevenir con educación. ¿Ah? Y cuando hablamos de los ODS en la Agenda de Desarrollo Sostenible del 2030, el ODS 4, donde habla esto de la educación para promover la equidad, y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en el 2013. Fíjense que tenemos varios compromisos internacionales que garantizan, que dan las garantías de que la educación sexual es un derecho que tiene que estar tiene que estar implementado y tiene que ser realmente concreto en las prácticas educativas en los centros educativos. Y nosotras como funcionarios del Estado y como profesionales de la educación, tenemos que implementar la educación sexual. También estamos impelidos a cumplir con estos compromisos internacionales. Y yo ponía acá algunos marcos legales en el país como en dos ejes de importancia. En principio, porque son marcos legales que garantizan la educación sexual, como recién decían los marcos internacionales, y por el otro lado lo traigo porque también son las leyes que están ya vigentes en nuestro país desde hace tiempo y que cuando nosotros ponemos foco en la adolescencia, en la educación sexual en la adolescencia, tenemos que pensar que las adolescencias que hoy estamos trabajando en las instituciones educativas, en realidad nacieron ya en una época en nuestro país donde estas leyes son una realidad. ¿Ah? Para nuestras adolescencias hoy, ellos ya nacieron en una época donde la interrupción voluntaria del embarazo es algo que es parte de la cultura uruguaya. El matrimonio igualitario es algo que es parte de la cultura uruguaya. Yo tengo casi 50 años y en mi adolescencia todas estas cosas eran impensables. Entonces pensar también los marcos situados de las adolescencias hoy. A veces conversamos con algunas compañeras y decimos, ¿cómo es que los gurises se empiezan a animar, a transitar por las identidades de género? ¿Cómo empiezan a animarse a hablar, a pedir ayuda, a acompañar, a pedir acompañamiento? ¿Cómo es que se animan a decir sus orientaciones sexuales con total naturalidad o a plantear sus necesidades?
con una naturalidad que realmente una se siente orgullosa por un lado, de estar formando parte de nuestro país, y por otro lado, uno lo tiene que, me parece, o nos interpela, o decir, bien diferente los marcos en que las adolescencias hoy están creciendo, a los marcos de las adolescencias hace años atrás, antes de que estos marcos legales existieran en nuestro país. Entonces, hay que pensar desde ese lugar, desde las adolescencias, en nuestro país, en estos marcos legales que para ellos están naturalizados. Sí, las resistencias existen, sí, evidentemente, no todo el mundo, no vamos a homogeneizar, pero sí está bueno pensar que las leyes no son suficientes también, pero la mayoría de nuestros adolescentes se han desarrollado desde la niñez con estos marcos legales que de alguna manera habilitan y garantizan derechos, sus derechos y los derechos de la población. El Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, la Ley General de Educación, que en el artículo 40 establece que la educación sexual es un eje transversal del sistema educativo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que hay protocolos para eso, el sistema de salud, para acompañar esa decisión, la ley de matrimonio igualitario, como decíamos, la ley de violencia basada en género, que en el artículo 21 obliga a nuestras instituciones educativas a trabajar en la prevención de violencia de género, y la ley integral para personas trans, que habilita todas las decisiones de nuestras gurizadas con respecto a sus identidades. A ver si ahí pasa. Bueno, se nos trancó, va de nuevo. Perdonen, pero se trancó el micrófono. A ver si quieren. Qué bueno. A ver ahí. La tecnología es maravillosa. Ahí. ¿Y por qué nosotros estamos hablando ahora de educación sexual basada en competencias? Bueno, no es nuevo, como decía al inicio, que estamos en el marco de la TCI, de la Transformación Curricular Integral, y en esto de los compromisos nacionales e internacionales que encuadra la educación sexual, y el sistema educativo, cómo es que responde de alguna manera a esos compromisos. Bueno, en esta transformación curricular que estamos transitando, yo traigo acá algo muy conocido seguramente por todas nosotras docentes, la estructura de la educación básica integrada, los espacios que estamos y las unidades curriculares, y marqué por acá donde aparece la educación sexual, que seguramente todas lo sabemos, pero está bueno pensarlo por un minutito y reflexionar, y más si estamos en un curso de formador de formadores, algo para poder trabajar con nuestras compañeras y compañeros en las instituciones. La educación sexual aparece nombrada en la estructura de nuestra educación básica integrada y aparece como un componente de alfabetización fundamental. No es menor decir eso. Si lo pensamos desde las políticas públicas, las políticas educativas, estamos diciendo que la educación de la sexualidad, también nos cambia el nombre, ya no hablamos de educación sexual, hablamos de la educación sexual, de la sexualidad. Las discusiones por los nombres han pasado por diferentes momentos, no nos vamos a detener hoy en la denominación, pero sí nos vamos a detener en la ubicación curricular. Es un componente de las alfabetizaciones fundamentales. Yo creo que esto es un mensaje muy importante desde nuestras políticas públicas, decir que la educación sexual es un componente de alfabetización fundamental en igualdad con el espacio, con historia, con matemática, con idioma español. ¿No? Tiene igualdad en importancia. O sea, es un componente de alfabetización fundamental. Y veamos cerca de en qué espacio lo ubican. Lo ubicamos en el espacio de desarrollo personal. Nosotros sabemos, después lo vamos a retomar, a resignificar, que la sexualidad no es solamente algo personal, sino que está condicionado también por el contexto sociohistórico, que se construye entre lo personal y lo social. Pero bueno, aquí lo ubicamos dentro del la política, lo ubica dentro de del espacio de desarrollo personal. Es una oportunidad para trabajar el desarrollo de los gurisadas. Y yo creo que la oportunidad más rica es con quienes la ubica ahí, o por lo menos desde mi punto de vista. Está reunido con la educación en derechos humanos, con las habilidades socioemocionales, proyectos de vida, con la educación y con la educación física. Creo que este conjunto
de unidades curriculares que aparecen ahí dentro del espacio, es lo que potencia o enriquece la mirada de la educación de la sexualidad y hasta las articulaciones que uno puede lograr para trabajar, para profundizar la educación de la sexualidad en las instituciones. No es menor que aparezca unida a los derechos humanos y a las habilidades socioemocionales, y no es menor que aparezca con la educación física. Entonces, como mirarla en ese contexto. Y bueno, sabemos que la TCI la ubica como componente de alfabetización fundamental y que la TCI, la transformación curricular, se basa en un enfoque competencial, y por eso hoy es que estamos iniciando este curso pensando en herramientas basadas en la ESI desde las competencias. Hay un documento que lo compartimos como bibliografía obligatoria de Sebastiani, que toma los enfoques, conceptos y historia un poco de la educación sexual, y profundiza un poco más en la ESI basada en competencias. Y yo voy a tomar algunos aportes de Sebastiani en relación a la ESI basada en competencias. 4 características que seguramente, cuando nosotros estábamos en un currículo basado por contenidos, como teníamos antes, seguramente no es nada nuevo. Que la educación sexual integral está centrada en los estudiantes y las estudiantes, seguramente quienes veníamos trabajando decimos, bueno, siempre lo trabajamos desde los chiquilines, de sus intereses. Que tiene enfoques de derechos, género y diversidad, ya lo trabajábamos así. Que era un enfoque integral, también lo veníamos trabajando así. Que está basado en evidencia y que requiere una retroalimentación en la implementación, seguramente también lo trabajábamos. ¿No ¿Son cosas nuevas? No, no son cosas nuevas. Son cosas que ya veníamos trabajando y construyendo en la larga historia que tiene la educación sexual en nuestro país. Sí, son cosas que ya veníamos construyendo. ¿Cuál es la invitación en este nuevo enfoque curricular? Es resignificar estas cosas que veníamos ya construyendo, y bueno, desde el módulo 1 en la introducción, más aún es la invitación a resignificar estas características que veníamos ya transitando en nuestras prácticas y mirarlas desde el enfoque competencia. Vamos a ir transitando algunas de ellas y otras seguramente la van a ir transitando a lo largo de los 5 módulos. Por ejemplo, van a trabajar uno de los módulos a profundizar en el enfoque integral. En lo que tiene que ver con diversidad, con Andrea Carlos van a profundizar en otro de los módulos, ¿sí? Entonces vamos a ir buceando hoy en general y luego vamos a ir deteniéndonos a lo largo del curso en algunos de estos aspectos. Antes de seguir, vamos a tomar algunas características generales, como decía Diego, que es lo que corresponde en el módulo 1 con respecto a la educación sexual. Hoy decíamos que, bueno, la educación sexual es un derecho, que siempre estamos educando en sexualidad, desde los marcos actuales de las políticas educativas, la educación sexual la abordamos y debemos abordarlas desde un enfoque integral. Eso lo van a profundizar más adelante, pero bueno, sabemos que implica el cuerpo sentido, el cuerpo querido, el cuerpo vivido, el hacer, el pensar y el sentir de los chiquilines, que es un campo transdisciplinar, que no nos podemos quedar desde un enfoque biológico, hacer una reducción a lo biológico o higienista, que no nos podemos quedar con una mirada solo desde la psicología o desde el género. Estamos hablando de un campo transdisciplinar, que requiere una mirada multidisciplinar, interdisciplinar, para poder realmente llegar a un abordaje de la sexualidad desde esta complejidad que tiene en sí misma esta dimensión por ser una dimensión humana. Yo acá traigo una característica desde la implementación de la educación sexual en las instituciones educativas, que seguramente les puede sonar familiar, pero para invitarnos a pensar. En esto de que en la Ley General de Educación, en el artículo 40, se dice que y se afirma que la educación sexual es un eje transversal, muchas veces nos pasa en las instituciones que la transversalidad, en esto de que tiene que ser una mirada de muchas disciplinas, muchas veces termina por convertirse en las prácticas reales en una invisibilidad, es decir, es tarea de todo y termina siendo tarea de nadie. Quizás a ustedes en media no les pasa cuando tienen una figura como el referente, que tiene una figura que por sí ya tiene ese rol, pero a veces termina siendo la tarea de todos, la decanta en tarea de nadie, o a veces la sectorización. Bueno, como hay un referente, se encarga solo el referente. ¿Ah? Y termina siendo sectorizada la educación sexual. Y es el desafío también desde lo competencial, y más aún desde un enfoque competencial,
a pensar en la transversalidad. ¿Qué nos implica que la educación sexual tiene que ser transversal en la institución educativa? No es fácil, porque nosotros tampoco estamos muy acostumbradas a trabajar desde la transversalidad, ¿no? En general nosotros trabajamos más desde los campos disciplinares, y es muy difícil pensar en un enfoque transversal, desde una transdisciplinariedad, un enfoque integral, como decíamos hoy, a lo largo y ancho de toda la institución y a lo largo y ancho de toda la trayectoria educativa. Y en esto de que ustedes tienen el desafío de ser formadores de formadores, formadoras de formadores, traemos o resignificamos para aportar a esto de la transversalidad las puertas de entrada de la ESI a las instituciones educativas. Lo comparto como un dispositivo que a mí me ha servido desde el lugar de acompañar a otras docentes en esto de transversalizar la educación sexual en la institución educativa, tal vez les pueda servir a ustedes. Cuando una empieza a trabajar en las instituciones o está trabajando, está bueno pensar por dónde es que esta institución ha abordado la educación sexual, si la educación sexual ha quedado sectorizada, si está invisibilizada o si ha logrado la transversalidad. ¿Qué implicaría lograr la transversalidad? Y bueno, implicaría que se trabajara la educación sexual por estas 6 puertas que plantea, que no son nuevas, que ustedes las pueden encontrar en los documentos de ESI Argentina, de la ESI Argentina. ¿Ah? Debería la educación sexual, si es transversal en la institución, debería lograrse que las docentes pudiéramos reflexionar sobre nosotras mismas, esa es una puerta que ahora vamos a transitar, pensar en cuáles son nuestras concepciones, reflexionar sobre cuáles son los conceptos, contenidos, competencias que estamos trabajando con mayor profundidad, qué nos pasa con estas temáticas, si estamos trabajando desde el enfoque integral o no, reflexionar sobre nosotras, sobre nuestras creencias y sobre nuestras prácticas. Esto es algo constante. Es la puerta 1 la que tenemos que transitar e ineludible, siempre estar revisándonos. Tendría que abordarse desde el desarrollo curricular, deberían haber planificaciones, proyectos, estar abordados desde distintas disciplinas. Tendría que estar la educación sexual visible desde la organización de la vida institucional, qué pasa con los baños, con los espacios, con la organización de las tareas, cómo las normas frente a las conductas, lo que tiene que ver con las cartelerías, desde allí hacer que realmente la educación sexual esté impregnada en la institución. Deberían haber materiales y recursos, generar el pase de la biblioteca, que haya algún tipo de recursos audiovisuales. Debería tenerse claro o estar trabajando con las familias y la comunidad en estas temáticas, y debería poder, entre la puerta 1 y la última, la intervención ante los emergentes, deberían haber algunos tránsitos y reflexiones del colectivo docente, de la institución, de las adscriptas, de la dirección, de cómo intervenir frente a emergentes, así sea de violencia de género, así sea de identidad sexual u otras cosas, que tengan que ver con la educación sexual en sí misma. No solo siempre con problemas, pero bueno, una siempre trae como las problemáticas. Acá por el ejemplo. Entonces, si logramos que la educación sexual entre por las 6 puertas, que haya desarrollo curricular, que las docentes piensen y reflexionen sobre sus prácticas, que la organización de la vida institucional esté pensada en clave de ESI, que haya materiales y recursos, que se trabaje con la comunidad y con las familias, y que haya claridad de cómo intervenir ante los emergentes desde los marcos de la ESI integral, bueno, ahí estaríamos realmente transversalizando la educación sexual en la institución educativa. Es realmente un gran desafío. No es fácil. Seguramente en cada institución uno puede pensar, bueno, mi institución tiene más claridad entre esta puerta y la otra, esta institución quizás hay más resistencias en tales docentes, y bueno, capaz que este año abrimos una puerta, el año que viene abrimos la otra. ¿Cuál es la puerta que puede generar mayores alianzas? ¿Cuál es la puerta que se genera en este momento más oportuna para abrir? También nos permite generar un proyecto a nivel institucional y pensar de a poquito cuáles puertas podríamos ir abriendo para generar mayor implementación de la educación sexual e irla transversalizando paso a paso, año a año. Estas puertas se pensaron y empezaron a difundirse cuando la ESI hablábamos desde los contenidos, no desde las competencias, pero prácticamente si nosotros las leemos,
nos damos cuenta que se puede aplicar perfectamente en lo que tiene que ver con un enfoque competencial. Entonces, en realidad son herramientas que ya traíamos, que ya teníamos construidas y las resignificamos en el enfoque competencial. Estas hay documentos, ustedes los pueden encontrar en ESI Argentina para profundizar de ellos. Vamos a empezar por la primera puerta y le vamos a invitar a transitar por la primera puerta. Vamos, en este ratito que nos queda, vamos a mirar dos de estas puertas. La reflexión sobre nosotras mismas y la del desarrollo curricular. Las otras no las vamos a dejar por falta de tiempo. Vamos a empezar por lo que pensamos con respecto a la educación sexual basada en competencias. Y antes de avanzar y desde qué cosas vamos a reflexionar, en qué les vamos a invitar a reflexionar, lo primero, desde un enfoque competencial, es que la educación sexual tiene que estar centrada en los estudiantes. Yo les decía, bueno, necesitamos de las competencias para pensar que tiene que estar la ESI basada en los estudiantes, y no, en realidad, seguramente todos pensábamos desde los intereses de los gurises, pero el enfoque competencial realmente nos los pone como en primer lugar. Porque las competencias se desarrollan en los estudiantes. Ya no vamos a pensar en los contenidos de enseñanza. Lo primero que tenemos que pensar es en las necesidades, realmente en los intereses de los chiquilines, en los procesos de los chiquilines. Tenemos que pensar desde los aprendizajes y ya no desde la enseñanza. Entonces, la clave está centrada en los estudiantes como sujetos de derecho, sujetos de aprendizaje, y tenemos que pensar en sus culturas sexuales, dice Brisman, que es muy interesante sus teorías desde el enfoque, desde las teorías queer, trae el aporte de un enfoque de educación sexual que visualiza Bridgman, que tiene que ver con esto de tomar en cuenta las culturas sexuales contextualizadas de las adolescencias, de los niños, niñas, en este caso adolescencias, tomar realmente sus dudas, sus intereses, sus preguntas, sus cuestionamientos. Ella dice que visualiza un enfoque de educación sexual casi parecido a la literatura, para el placer, para el disfrute, la creatividad y la fantasía y la imaginación. Les invito a transitar por allí, algunos datos más aparecen en el libro de clase, es bastante apasionante leerla, y bueno, hay alguna referencia para poder seguir profundizando en su propuesta. Con respecto a esto de que está centrada en los estudiantes, bueno, pensemos quiénes son esos estudiantes con quienes estamos trabajando. Yo planteo acá solamente algunas cosas que le van a profundizar el viernes con las compañeras que estén en lo presencial. Vamos, seguramente todas tienen definiciones de adolescencia. ¿Y queremos una definición de adolescencia o en realidad a esta altura vamos a pensar en nuestras adolescencias con quienes trabajamos? Porque las definiciones en realidad apuntan a homogeneización. Si estamos centradas en las adolescencias y vamos a mirar a esos sujetos, sujetas de derecho y sujetas y sujetos de aprendizaje, nos vamos a tener que correr de la homogeneización. Vamos a tener que animarnos a conocer, seguramente lo hacen, a conversar, a acercarnos, a conocer en profundidad cuáles son las adolescencias con quienes trabajamos, que son situadas y que son bien singulares en cada una de las instituciones que trabajamos, y seguramente tienen cosas parecidas entre una institución en otra, pero bien diferentes, porque sabemos que las variables de edad, pero sabemos también que del lugar de residencia, las culturas son bien distintas, aunque seamos Uruguay, un país muy pequeño, son bien diferentes. Hay algunas cuestiones que nos transversalizan por estar en un contexto cultural y sociohistórico similar, generacional, pero hay otras cosas que son bien singulares. Entonces yo ponía acá como una pregunta, ¿una definición de adolescencia nos va a servir? O bueno, será problematizar esa definición en relación a las singularidades. Sabemos que es una construcción arbitraria, sabemos que es una construcción social, pero también nos interpela a pensar, a romper con las lógicas de ordenamiento hegemónico, que siempre estamos mirando las adolescencias desde el mundo adulto. Es una categoría construida desde el mundo adulto. Tenemos que romper con el adultocentrismo, empezar a mirar las adolescencias en clave de adolescencias. Y acá yo ponía, bueno, también hay que pensar en esto de romper el ordenamiento que tiene que ver con el sexismo, bueno, con el racismo, con la heteronormatividad, el capacitismo, qué cuerpos adolescentes estoy imaginando y pienso. Porque una cosa es lo que veo, otra cosa es lo que interpreto, qué cosas espero cuando estoy trabajando con las adolescencias. Porque lo esperable en mi mente hace que yo lea a esos adolescentes, el grupo de adolescentes con los que trabajo, desde
el imaginario cultural que tengo, y desde mi imaginario personal, el que tengo construido. Y por eso yo decía la reflexión sobre nosotras mismas. Pensar lo que para nosotras debería ser un adolescente, lo que nosotros esperamos que pasen esas adolescencias, realmente condiciona muchas veces lo que hacemos y las decisiones que tomamos en las prácticas. Entonces, nos interpela esto de trabajar desde una perspectiva de derechos y diversidad y trabajar desde una ESI centrada a los estudiantes, nos interpela a romper con nuestras propias creencias y empezar a abrirnos, salir de este adultocentrismo y empezar a pensar en clave de adolescencia, en clave generacional. Ustedes lo van a trabajar un poquito más y seguramente más en profundidad las sexualidades en la adolescencia y en estas adolescencias en el contexto hoy. También con Pablo van a trabajar en las adolescencias en las redes sociales, que también nos moviliza mucho, porque bueno, rompen mucho con, con historias nuestras que están muy lejanas a las adolescencias del día de hoy. Otra de las cosas que tendríamos que pensar en este módulo introductorio es pensar en los conceptos de sexualidades. Vieron que teníamos conceptos de adolescencias y sexualidades. Como yo les decía, van a profundizar en sexualidades. Cuando nosotros estamos trabajando en una institución educativa, vamos a ser formadores. Algo que está buenísimo, y es una de las cosas primeras que tendríamos que hacer, es poder escuchar, sentir qué conceptos y sentidos de sexualidad circulan en esa institución. Seguramente que hay diversos conceptos de sexualidad. Seguramente circula la igualdad, igualar sexualidad a relaciones sexuales porque aparece generalmente. Aunque uno se lo crea superado, aparece por allí circulando. Entonces, empezar a leer cuáles son los conceptos y sentidos de sexualidad que circulan en la comunidad, cómo esos conceptos y esos sentidos de alguna manera condicionan a veces las prácticas e inciden en las prácticas, en las decisiones que toman en las prácticas, en las decisiones que toman ante los emergentes que surgen, en las decisiones que toman frente a cuando marcan una norma de conducta, una norma de comportamiento a los chiquilines. Entonces, pensar y leer esos sentidos nos pueden ayudar para pensar por dónde a acompañar a ese grupo de docentes para empezar a acercarse más al enfoque de educación sexual integral y al concepto de sexualidad desde una perspectiva constructivista. Planteo en el libro de clase y lo planteo acá. Nuestro propósito sería lograr que todo el mundo piense lo mismo, que todos sepamos, tengamos claro el concepto de sexualidad y sea transparente ese concepto e igual en las prácticas. Difícil, porque somos seres humanos, todas interpretamos cosas distintas, todas construimos y aprendemos en ritmos diferentes, pero además desde un lugar de diversidad no podemos pretender que todo el mundo piense igual, porque somos todos en mundos distintos. Sí está bueno ser consciente de cuáles son los conceptos que circulan. Sí está bueno problematizar los conceptos que estén más lejanos del enfoque que nosotras trabajamos. Sí está muy bueno problematizar y ver cómo intervenir con aquellos conceptos que se alejan de la perspectiva de derecho. Porque sí, lo que no puede faltar son los marcos que encuadran la educación sexual en un marco de derechos. Entonces, ¿todos tenemos que pensar igual? No, seguro que no. Pero bueno, hay cosas que se pueden ir trabajando y otras que hay que ir viendo cómo intervenir, aquellas que se acerquen más de los marcos de derecho, hay que empezarlas a encuadrar porque estamos dentro de instituciones educativas que garantizan la educación sexual como un derecho y que además nos dicen que la sexualidad se trabaja desde una perspectiva constructivista. Entonces, cuando vamos al concepto de sexualidades y pensamos en esta puerta número 1 y reflexionamos acerca de las sexualidades, sabemos y tenemos que tener en cuenta que es una construcción permanente, que la entendemos con una dimensión que nos constituye, que es una construcción permanente que hacemos a lo largo de toda nuestra vida, que es transdisciplinaria y compleja, como decíamos hoy, que está en el cruce de estos de caminos que decíamos personal y social, íntimo y público, que tiene componentes y funciones que no nos podemos olvidar, la identidad de género, la identidad de género, la identidad sexual, la orientación sexual, son componentes que no nos podemos olvidar, que tenemos que ir considerando en el desarrollo curricular que vayamos seleccionando con los docentes, las funciones, el erotismo, las funciones eróticas, las funciones afectivas, lo comunicacional, lo placentero tiene que estar. Y algo que yo quería traer rápidamente, porque se me va el tiempo, pero para mí es algo fundamental
que no podemos olvidar y que hay que considerar es la plasticidad, que cada sujeto habita una sexualidad singular y diferente y que la va transformando también a lo largo de la vida. Entonces, esta característica de la sexualidad, de las sexualidades, es fundamental a considerar cuando estamos trabajando con cualquier ser humano, pero más aún con nuestros adolescentes. Y ya lo veo a Diego ahí, me pone Sí, nerviosa. Patricia, te quedan unos minutos. Gracias, me voy rápido acá. Algo que le aparece en el documento y que es importante considerar es la definición de educación sexual desde la cual nos vamos a posicionar. Si bien en la TCI aparece la educación sexual como una alfabetización fundamental, no hay orientaciones por ahora al respecto desde los posicionamientos teóricos. Entonces, nosotras lo que les aconsejamos y lo que les compartimos son las orientaciones internacionales de UNESCO del 2018, que están basadas en evidencia y que nos parece fundamental, sobre todo al momento del abordaje de educación sexual desde el desarrollo curricular. La UNESCO la define como un proceso educativo continuo basado en un currículo para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Fíjense que ya no es un abordaje, ya no hablamos de un enfoque, hablamos de un proceso educativo que es permanente, que es continuo, que se basa en un currículo. Tendremos que ver los contenidos, ahí aparecen unos conceptos claves que están compartidos en UNESCO también, en el libro de clase. Y yo quería traer acá el concepto para enseñar y para aprender. La educación sexual se enseña y la educación sexual se aprende. Hoy tomábamos del aprendizaje cómo una va aprendiendo a lo largo de la vida y cómo una en realidad siempre va educando en sexualidad, pero que la diferencia de lo que hace la educación sexual en las instituciones educativas tiene que ver con la intención didáctica. Y me voy directo acá. Y si nosotras vamos a la TCI, la intención didáctica tiene que ver con la selección de las competencias que yo voy a trabajar desde las instituciones educativas. Hoy hablábamos de transversalizar la educación sexual. Si yo miro las competencias generales que plantea la TCI, la educación sexual como una educación sexual integral se puede trabajar a partir de cualquiera de las competencias que nosotras tenemos para seleccionar, tanto las del dominio de pensamiento y comunicación como las del dominio de relacionamiento y acción. Simplemente nos invita a seleccionar las competencias y desde esas competencias traer los contenidos que yo vaya a abordar a partir de los intereses de los chiquilines y de las culturas sexuales y de las necesidades que los gurises nos planteen. Pero si yo sé de educación sexual, yo estudio y profundizo en educación sexual, sé que la puedo vincular con cualquiera de las 10 competencias que nos organizan en la TCI. Acá están los contenidos de UNESCO. Y si yo me voy a la educación sexual, para ir cerrando, basada en la evidencia que hoy planteábamos, es fundamental ver las progresiones de aprendizaje. Si yo las leo en clave de educación sexual integral, en esta, por ejemplo, que habla del reconocimiento del otro, fíjense al final de la trayectoria educativa, cómo en realidad de alguna manera nos ilumina el camino de la enseñanza de la educación sexual. Nos plantea que un estudiante al terminar la educación, el trayecto de educación básica integrada, dice que debe actuar con empatía, que mostrar respeto por las diferencias y valora la diversidad propia en el otro, que actúa proactivamente a la defensa de sus derechos y con solidaridad frente a situaciones de vulnerabilidad y desconocimientos de derechos, y así puedo seguir. Entonces, cuando yo hablo de una educación sexual basada en competencias y que tengo que tener evidencias para ir implementando esta educación sexual, las progresiones de aprendizaje son un elemento fundamental para poder seleccionar las competencias, ver cuáles serían las progresiones que voy a seguir con esos estudiantes a través de las metodologías activas que nos plantean, el trabajo en proyectos, el estudio de casos, que serían las metodologías que puedo implementar, eso seguro lo veníamos haciendo, pero con planteo de metas precisas para lograr esto que se plantea las progresiones de aprendizaje a lo largo de la trayectoria educativa. Por acá
es como una síntesis de una cosa muy grande. Espero que haya servido de alguna manera. Estoy cerrando por acá. Fíjense Muchísimas que gracias, solamente el Patricia. módulo es una introducción a muchas cosas que van a seguir profundizando. Solamente decirles que lo que hoy estamos viviendo en la TCI, en la transformación curricular integral, en realidad es parte de una larga historia que surge desde Paulina Luis. En el 90 también tuvimos un programa, que fue en Media, la primera vez que hubo un programa en el sistema educativo, y luego desde el 2006 en adelante hasta el 2020 estuvo el programa de educación sexual, primer programa además que cuenta con una evaluación, en donde realmente ese programa llegó a toda la trayectoria educativa. Se implementó la educación sexual desde primaria hasta formación docente. Hoy somos parte de eso, entonces nos compete también seguir implementando la educación sexual desde los intersticios y desde la transformación curricular desde este enfoque competencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Muy clara, muy, digamos, con aportes sustantivos, y esto de mirar todo el acumulado a lo largo de los años de esta construcción colectiva de lo que fue la educación integral de la sexualidad, y hoy también con este enriquecimiento de la mirada desde las competencias. Esto es el inicio de la charla contigo, porque a partir de ahora hasta el 23 vas a estar a cargo del foro donde vas a poder intercambiar con el resto, con las y los docentes del grupo. Les recordamos a todos los que están ahora y los que van a ver la grabación, que el foro también es de carácter obligatorio, o sea que los invitamos a participar, a intercambiar con Patricia, y bueno, es un foro abierto donde realmente queremos generar un intercambio con Patricia como autora, como docente de este módulo. Así que nos vamos a seguir encontrando en el foro, que ya se queda habilitado a partir de este momento hasta el 23 de octubre. Patricia, muchísimas gracias. Nos seguimos encontrando en el foro, y acá, bueno, podemos saludar a Gabriela, a Andrea, a Angelina, a Fernando y a Valeria. Nos podemos dar el gusto de saludarlos personalmente, y a la compañera de Gabriela, que realmente está muy atenta ahí. Así Sí. que, bueno, Isabela. Nos vemos. Muchas Isabela, gracias. Isabela Hablamos en el está muy atenta. Chau, chau, Bueno, Cele, chau, chau. Isabela, chao. Un Gracias, abrazo. Patricia. Chau. Chao. gracias, Gracias. un abrazo. Adiós. Cuidarse. Chau, chau. Chau, chau.